Esta mesa va a romper un poco la tónica hasta ahora porque han sido como ponencias muy sesudas, ¿no? Muy académicas, y ahora vamos a poner un poco como los ejemplos, ¿no? Es decir, el contenido y ahora un poco las experiencias. Entonces vamos a estar en esta mesa diferentes organizaciones de la sociedad civil para contar cuáles son nuestras experiencias. Lo que voy a hacer es ir presentando en el orden que vayamos, porque si no, luego al final no te acuerdas por lo menos yo no me acordaría. Entonces, ¿les parece? Empezamos con Jordi Bosch. Él es director del Colegio Santiago Apóstol del Cabanyal y nos van a contar la experiencia educativa que están llevando adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, lo primero, agradecer a la Fundación Mainel y al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia la organización del Congreso y demás, ¿no? Yo creo que es un espacio... Bueno, tenemos la presentación, pero creo que no le vamos a hacer mucho caso porque son 15 minutos y, bueno, es poco tiempo, y luego a ver si al final os puedo poner un pequeño vídeo, por lo menos para que vayáis con una idea, ¿no?, de aquí de qué va el proyecto de Santiago Apóstol del Cabanyal. Pues al final el proyecto nuestro de Santiago Apóstol del Cabanyal va muy relacionado con el título del Congreso, ¿no?, con los derechos humanos y la educación. Nosotros trabajamos con un grupo de alumnado mayoritariamente perteneciente al pueblo gitano y en una situación de una gran desventaja socioeconómica. Bueno, pues sabemos perfectamente que existen unas leyes, ¿no?, y unos derechos que protegen a las personas, pero muchas veces el acceso a esos derechos es algo, una quimera, ¿no? No existen esos derechos. Entonces, como no existen, pues nosotros desde nuestro proyecto educativo lo que tratamos es de acercar esos derechos a estas personas que habitan los barrios del Cabanyal, La Malvarrosa y Veteró, y que, bueno, además, pues tienen una mayor discriminación histórica, ¿no?, por su pertenencia al pueblo gitano. Y bueno, un poco pues lo que trabajamos, ¿no? Nosotros, en primer lugar, somos un colegio parroquial diocesano, que la titularidad del centro es de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal. Y bueno, mayoritariamente trabajamos con alumnado que es cristiano, pero que no es católico, es evangelista. Y bueno, en lugar de ser un problema, pues como muchas cosas que tenemos en el colegio es... Pues bueno, es una potencialidad, una posibilidad, y en la diferencia está el entendimiento también, ¿no? Partimos de aquí y a partir de ahí nosotros desde hace ya casi 14 años venimos trabajando el proyecto Comunidades de Aprendizaje, proyecto que se basa en la investigación europea Included. Este proyecto desarrolla una serie de actuaciones educativas, tanto dentro del aula como fuera del aula, pero que uno de los, bueno, con el objetivo de ¿qué? De acelerar el aprendizaje, y volvemos a derechos y educación. Si no trabajamos el currículum que toca por edad, porque son pobres o porque son gitanos, por lo que sea, ¿no? O porque la semana que viene son fallas y encima no van a... Bueno, ¿no? Ese tipo de dinámicas que a veces se generan en las escuelas, estamos otra vez sin generar ese acceso a derechos, ¿no? Entonces, una de las máximas es subir los niveles académicos. Si no subimos los niveles académicos, no titulan. Si no titulan, no hay inclusión laboral. Si no hay inclusión laboral, no hay derechos, aun habiéndola a veces tampoco los hay, pero bueno, tenemos que conseguir que por lo menos se produzca esa inclusión laboral, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestro proyecto ha girado mucho en torno a la mejora de la convivencia, a establecer vínculos relacionales con toda la comunidad educativa y generar una comunidad, porque si no generamos una comunidad es muy difícil luego poder generar espacios de diálogo. El proyecto, una de las patas fundamentales dentro de estas actuaciones educativas de éxito, pues tenemos la formación de familias, la participación de diferentes entidades. Antes estaban las compañeras de la Universidad Europea, que son otra de las universidades que colabora con nuestro proyecto, la Universidad Católica, la Universidad de Valencia, la Florida, todas las universidades prácticamente de Valencia colaboran con el proyecto. Un montón de entidades colaboran con el proyecto. Y personas voluntarias, pues a nivel particular, que también colaboran con el proyecto. Al final, una perspectiva que hay que tener es que la justicia social o la injusticia social es un problema, ¿no?, que atiende a toda la sociedad, no únicamente a las personas que la padecen, ¿no?
Entonces, si hay alguna solución, tiene que partir desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Por eso es importante que todos los sectores de la sociedad apoyen con su granito de arena, particularmente nuestro proyecto micro de transformación socioeducativa en el barrio de Cabañal. A partir de ahí, bueno, pues podríamos estar muchísimo rato contando la gran cantidad de proyectos que tenemos, pero bueno, nuestra página web es santiagoapostolcabañal.es, tiene mucha información y quien esté interesado o interesada puede echar unas cuantas horas, ¿no?, viendo todos los proyectos que tenemos. Pero sobre todo queríamos centrar un poco el discurso en que sí que es posible que colectivos vulnerabilizados que tradicionalmente son perceptores de ayuda, son perceptores de situaciones y que padecen situaciones de desigualdad, pueden incluso aportar, ¿no? O sea, generar una aportación al propio barrio. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto de transformación comunitaria en el barrio, justo junto al centro. Pues el Ayuntamiento de Valencia nos cedió un espacio, un solar donde aparcaban coches, que se ha transformado en un espacio socioeducativo donde diferentes entidades y personas los fines de semana, por las tardes, en horario lectivo, se ha generado un centro comunitario. Es decir, esto ha venido porque los niños y las niñas gitanas del colegio se pusieron a trabajar a través de las asambleas que tenemos, solicitaron al ayuntamiento, bueno, con la llegada de la pandemia, la cesión de este espacio, y a partir de ahí es un claro ejemplo de todos los sábados y domingos que se están desarrollando actividades por las tardes y demás, incluso espacios de convivencia ya que se están empezando a generar, que es una de las líneas que tenemos ahora de niños y niñas que son gitanos y niños y niñas que no son gitanos y que a lo mejor pertenecen a otra condición social, ¿no?, que es una de las líneas que venimos desarrollando. Entonces, pues bueno, una vez ya centrado un poco el proyecto, pues sí que a lo mejor ya os podía contar cosas más concretas, ¿no?, que hacemos en el colegio. Por ejemplo, la realización de programas psicosocioeducativos, ¿no?, que estaba comentando. Realizamos un montón de programas y bueno, nosotros siempre decimos lo mismo. Una de las bases del proyecto de comunidades de aprendizaje es: vamos a tratar de darle a nuestros alumnos y a nuestras alumnas la educación que desearíamos para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues bueno, gracias a todos los apoyos que recibimos, pues podemos ofrecer una atención educativa muy personalizada, con actividades de refuerzo educativo diariamente con pequeños grupos, pues lo que vienen a ser, por ejemplo, las clases particulares que puede recibir mi hija, ¿no?, o que yo le puedo pagar a mi hija, pero que los padres y madres de nuestros colegios no pueden pagar a sus hijos. Pero a la vez, si no conseguimos combatir la brecha educativa, no hacemos nada, ¿no? Estamos en un colegio y el objetivo es que suban el nivel académico para que puedan titular en secundaria y seguir con formación profesional de grado medio, seguir con bachillerato y hacia la universidad. Y bueno, todo este trabajo pues requiere una estructura muy fuerte. El colegio abrimos a las 7:30 de la mañana con un programa de duchas y desayunos y estamos hasta las 7 de la tarde prácticamente con actividades de refuerzo educativo, actividades lúdicas, actividades deportivas, actividades culturales, con diferentes asociaciones que colaboran y demás. También hace ya pues casi 9-10 años, desde el colegio, personas voluntarias del colegio formaron una asociación, que es la Asociación Brufol. Esa asociación empezó a caminar con voluntariado de personal docente y no docente del centro y bueno, pues ahora ya va caminando sola. Y bueno, está instalada en los bloques portuarios, que es una zona muy conflictiva del barrio de Cabañal, donde muchos de nuestros alumnos y nuestras alumnas viven allí mismo, ¿no? Está haciendo un trabajo social de base desde el propio bloque, con el objetivo de, en esas relaciones de confianza, también a la comunidad tenemos que permanecer unida, y para permanecer unida también tenemos que estar junta, ¿no? Igual que el profesorado queremos que las familias nos apoyen ante un conflicto, que las familias nos apoyen en el proceso educativo de sus hijos y sus hijas, nosotros también tenemos que apoyar a las familias en sus procesos vitales tan complicados que tienen, que muchas veces no nos hacemos a la idea, ¿no? Porque como a lo mejor normalmente a ninguno de los que estamos aquí nos ha faltado la comida nunca, pues cuando tú estás acostumbrado a vivir en otra situación, pues los parámetros son otros, ¿no? Y entonces pues también hay que generar un poco esa línea de confianza y de comunidad que, si no es a base de diálogo y de espacios conjuntos, no se puede generar.
Y bueno, pues todo ese trabajo que venimos realizando fuera del horario lectivo, muy importante y muy necesario, con la perspectiva de la mejora educativa. Y bueno, pues también evidentemente la formación de adultos, no abierta al barrio, es fundamental. Somos como comunidad de aprendizaje, además de que el profesorado tiene que estar en continua formación, el alumnado tiene que estar en continua formación, las familias también tienen que estar en continua formación. Y propiciar espacios de formación dentro del colegio pues es fundamental en relación a pues, intereses, necesidades y demás. Apoyo y bueno, uno de los temas claves que venimos trabajando en los últimos años es el tema de la salud comunitaria. En salud comunitaria tampoco hacemos nada. El niño es niño, la niña es niña todo el día. No solo es un ratito es alumno y otro ratito es hijo, no, es niño, niña todo el día. Entonces hay que trabajar de manera transversal 3 o 4 cosas durante todo el día, ¿no? Y una de ellas es, además de la mejora educativa, la salud comunitaria. Pues bueno, también poco a poco, con mucho esfuerzo, con muchas colaboraciones, con la Fundación Provitas del Laboratorio Grifols de Cataluña, con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y demás, hemos puesto en marcha el proyecto de enfermería escolar comunitaria, donde tenemos una enfermera, que también es un proyecto pionero dentro a nivel autonómico, con el objetivo de que sea un espacio, una persona que está continuamente en formación trabajando la formación con las madres y con los padres, y con el propio alumnado, además de, evidentemente, un seguimiento de acompañamiento médico y demás con el alumnado. También estamos trabajando en la alimentación, hemos revisado todos los menús, estamos en hemos ampliado actividades deportivas y estamos con un proyecto muy interesante en esta línea, ¿no? Con el objetivo de tratar de mejorar los parámetros diferentes parámetros de salud. Es lo que estaba comentando, el proyecto Healthy, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues el grupo de trabajo de acción social es fundamental, que os comenté que hace unos años pues, surgió la asociación esta que va caminando por su cuenta ya, pero el colegio pues sigue también en coordinación con esta asociación y con más entidades, trabajando también todo el tema de la acción social, ¿no? Al final, nuestros alumnos y nuestras alumnas viven el desahucio como el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces es complicado el poder querer que lleven el nivel académico correcto, querer que tengan una buena salud, querer que se porten muy bien en clase, por supuesto, eso es fundamental para los maestros y para las maestras, se tienen que portar muy bien en clase. Queremos todas estas cosas, pero no tenemos en cuenta muchas veces todas las otras situaciones, ¿no? Que cada 2 por 3 están cambiando de casa, que no tienen las necesidades en algunos momentos básicas cubiertas, ¿no? Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, bueno, pues entonces ya un poco sería simplemente comentar así muy rápidamente los logros obtenidos y os pongo un vídeo de 2 minutitos para que por lo menos vayáis con una imagen de lo que es nuestro proyecto. Pues bueno, mejora de los resultados académicos y subida de niveles generalizada, disminución de los conflictos. Hemos pasado de 60 a 70 expedientes disciplinarios a 4 o 5 expedientes disciplinarios al año a través del modelo dialógico de convivencia, donde toda la comunidad establece una norma. Esa norma se establece de manera comunitaria para el colegio y para casa, donde el alumnado, las familias y el profesorado, también fundamental el profesorado, tenemos que cumplirla. Tenemos 2 normas que establecimos, una hace ya 6 o 7 años, que es Me gusta que me trates bien, y otra que establecimos el año pasado, que es Con tranquilidad y con respeto. Cuenta conmigo, con tranquilidad y con respeto nos podemos ayudar. Estas normas responden a procesos participativos de 1 año y pico de duración, los procesos participativos para poder establecer la norma. Evidentemente, luego la norma en sí es lo de menos, lo que es importante es que vamos generando procesos participativos para trabajar la convivencia, es lo que hace que luego podamos cumplirla toda la comunidad educativa, ¿no? Un punto de referencia dentro del entorno para las familias y el asociacionismo, primeros alumnos que gradúan en secundaria den ejemplo en la comunidad. Hasta el 2015 solo teníamos un alumno y una alumna que habían obtenido grado escolar. Desde el 2015 hasta ahora, no, desde el 18 hasta ahora, con la implantación de la formación profesional básica, tenemos alrededor ya de 20 alumnos y alumnas que han obtenido el graduado escolar y que esperamos ya el curso que viene a ver si también podemos implementar un grado medio en el propio centro educativo. Y bueno, una serie de logros, que tampoco hace falta el plan de convivencia, pues tiene un reconocimiento, diferentes proyectos que he ido contando.
el tema del cambio social, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo soy el pequeño de 5, mi padre y mi madre fueron a la universidad, mis 4 hermanos mayores fueron a la universidad y yo tenía que ir a la universidad, era lo normal, ¿no? Pero cuando nunca nadie en una familia ha obtenido el graduado escolar, nadie, ni el abuelo, ni el tío, ni el primo, nadie, y empiezan a venir los primeros graduados escolares, eso es una transformación muy grande, porque luego, por ejemplo, también dentro del centro educativo tenemos educadores y educadoras que son gitanos y gitanas, que han obtenido graduado escolar, que han obtenido el grado medio algunos, y algunos incluso están cursando ya grados superiores y actúan como espejo para la comunidad, trabajando pues, en la escuela matinera, centro de tarde, actividades y demás, y son los referentes, ¿no? Yo creo que este es el punto más importante, el poder tener que nuestros alumnos y alumnas tengan esos referentes que antes no existían. Y bueno, pues una serie de reconocimientos que hemos tenido a lo largo de los años. Aquí a la izquierda veis la foto, esta es la foto de la zona Santiago, que es el antiguo solar. Aquí tenemos, es una científica gitana rusa de principios del siglo pasado, que dentro del proyecto de dones de ciencia del Politécnico se hizo Julieta hizo ahí el mural que está en zona Santiago. Esto es lo que es la zona Santiago. Y bueno, simplemente os quería poner un vídeo, una pestaña que tenía abierta, no sé quién controla el ordenador. Venga, pues a ver si puedo ponerlo. Nuestro cole es un cole como otro cualquiera, yo digo siempre lo mismo, es un cole con 190 alumnos y alumnas, que tiene la particularidad pues, que la mayoría de su alumnado está en situación de desventaja socioeconómica. Entonces, un poco lo que tratamos es de remar en la vía pedagógica y también pues, apoyar todo lo posible en las cuestiones sociales, ¿no? Yo antes conocía a Santiago Apóstol como el cole, pero ahora en la comunidad de aprendizaje ya no es el cole, es mi cole o nuestro cole. Trabajamos conjuntamente con las familias desde una perspectiva comunitaria y participativa con el objetivo de crear lazos de confianza con las familias para luego pues, poder trabajar las cuestiones que vienen, como la pertenencia a la escuela, la mejora de los niveles académicos, la reducción del absentismo, pero siempre partiendo desde esa confianza, desde esa relación incluso de amistad, ¿no? con las familias. Ya no es el profesor, ya no es el profesional, que lo son. Es que son también mis amigos y merecen un respeto. Mis amigos merecen un respeto igual que ellos me lo tienen a mí. No hacía nada, faltaba clase, me dormía en las clases, me pegaba casi todos los días y me hablaron del Santiago Apóstol, vine y he cambiado mucho ya que estoy estudiando, sacándolo todo y me siento bastante bien. Tenemos cosas que aún no tienen otros colegios, grupos interactivos, tertulias, el Club de los Valientes, donde defendemos a la víctima y somos una piña. Cuando pasa algo tenemos que ir todos a la víctima y ayudarle y defenderle. Tenemos hermanos, compañeros, primos, amigos. Lo que más me gusta es la educación física. Y quiero estar en este colegio cuando me saque mi graduado, porque quiero dar clase de educación física, porque un profesor que se llama Héctor me ha dicho que me quiere aquí para enseñar a los niños. Me gustan cómo me tratan, te apoyan mucho. Estoy haciendo ahora la formación en el primer año, voy a seguir estudiando, luego haré el grado medio, el superior y intentaré entrar a la universidad para estudiar veterinaria. Si te tienen que oír, te oyen. Si te tienen que escuchar, te escuchan. Y todo lo que te puedan ayudar, te ayudan. Soy feliz. Porque veo que mis hermanos están aquí y quiero darles ejemplo.
para que se comporten, saquen los cursos y tengan un futuro mejor. Bueno, pues nada, esta era un poco la presentación. Pues muchas gracias, Jordi, por compartir con nosotros esta experiencia muy emocionante. Y seguidamente tenemos a Cecilia Villarroel. Ella es la delegada territorial de la ONG Entre Culturas. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Mainel, al Ilustre Colegio de Abogados, a ver tanta gente querida de tantos años de trabajo. Y la verdad que Jordi me lo ha dejado súper fácil, porque vengo a hablar de dos temas. Un tema un poquito así más sesudo, pero juro que no lo voy a contar en su totalidad, que es una evaluación de impacto que se hizo en Fe y Alegría, Movimiento de Educación Popular en América Latina, y otra parte pequeñita de lo que es nuestra tarea también en defensa y en derecho a la educación a través de la campaña mundial por la educación. Quería comenzar mostrando un vídeo pequeño, pero que tiene mucho que ver con esta narrativa que Jordi recién nos traía, pero muy lejos de aquí. El terremoto dejó una huella muy fuerte en la mente, en la vida de cada persona haitiana. Esta catástrofe ha pasado, pero nosotros como pueblo nos hemos levantado, nos hemos hecho fuertes y hemos creado espacios de paz en nuestras comunidades, espacios de apoyo. Yo creo que a Haití lo que da esperanza es mirar a lo micro, ¿no? A lo que hacen las personas en sus comunidades. Es un país que está preparado para despegar mañana mismo. Si ellos siguen con la situación que tienen, ¿cómo no voy a seguir yo? Desde 2006 que está Fe y Alegría en el país hasta la actualidad y después del terremoto en concreto, yo creo que ha sido bastante importante en las comunidades en las que trabaja Fe y Alegría y Entre Culturas. El visibilizar un Haití siempre sufriendo, ¿no? Cuando es un Haití con una fuerza, con un espíritu luchador. Existe como ese seguir, ese continuar y continuar hacia un futuro mejor. Continuar y una fuerza, con un espíritu luchador. Existe como ese seguir. Mi nombre es Jenny Tejeda, trabajo en la escuela Fe y Alegría.
Entonces también tengo una niña que estudia en ese centro. Ay, tanto problema. Por ejemplo, el embarazo en adolescencia es una de las lo que abarca hoy en día, que dejan sus estudios, a veces no tienen o quien la oriente, porque es una etapa peligrosa. Y pertenezco al personal de apoyo del centro. Ayudo a servir la comida y así. Yo le voy dando seguimiento, le pregunto a los maestros cómo va la niña, cómo se porta, y a la niña también yo así la vivo aconsejándole y diciéndole que sea más aplicada a su clase. Por eso me gusta estar donde está ella estudiando. Para mí la educación es como lo que nos identifica. Si tú no estudias y no terminas el bachillerato, no puedes ir a la universidad. Me gusta la profesión de turismo, me gusta mucho bailar. Para bailar tienes que ir a escuela de baile, coger práctica y siempre como que no limitarte y hacer lo que te gusta y poner empeño a todo lo que haces. Muy orgullosa, eso me hace sentir muy bien. Robertsi, para mí me gustaría que sea en el día de mañana una profesional, una excelente profesional, que vaya a la universidad y se prepare para que en el día del mañana ella sea alguien. Bueno, como vemos hay muchos kilómetros de por medio, pero hay realidades que se repiten, realidades que están en cualquier parte del mundo, pero principalmente en América Latina esto es en escala macro. Entonces, lo que quería compartir con vosotros en esta tarde es simplemente comentar que Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y nosotros como Entre Culturas apoyamos la tarea que viene realizando en terreno desde hace más de 20 años nosotros, pero Fe y Alegría nace en el año 55 y nosotros somos parte de la federación también como un país más de América Latina. ¿Y por qué apuesta? Por una educación integral, comprometida con la transformación social. Como vimos, sin la implicación social, y de eso va nuestra mesa en esta tarde, sin implicación social de los padres, de las madres, de la sociedad civil, esta transformación social, este cambio en los niños y en las niñas no se produce. Y nació en un barrio, por supuesto, muy humilde en Caracas. Aquí fueron las primeras escuelas que nacieron de una manera, si se quiere, espontánea, de la mano de un jesuita en su momento, el padre Velas, que llevó a un grupo de universitarios a hacer asistencia al barrio, como podemos llevar nosotros a tanta gente, voluntarios y voluntarias nuestras. Pero tuvo una luz o una iluminación, que fue preguntarle a la gente del barrio qué necesitaba. Y la gente, que necesitaba de todo, dijo: necesitamos una escuela. Y ahí comenzó, un obrero cedió su casa, que estaba construyéndose para sus 9 hijos, para que se haga la primera escuela de Fe y Alegría. La planta de abajo para las niñas, la planta de arriba, muy humilde, por supuesto, todo para los niños. ¿Cuál es la labor de Fe y Alegría? Se desarrolla en 4 ámbitos: en la parte formal, por supuesto, en la parte educativa, en la etapa de preescolar y hasta la parte universitaria. Acompaña a los niños y a las niñas, sobre todo de los márgenes, de las zonas más vulnerables. Siempre Fe y Alegría está, como decía su fundador, donde termina el asfalto, donde nadie puede llegar, donde la administración pública no llega. Sobre todo, y ahora con muchísimo énfasis, en educación, no solamente intercultural, sino bilingüe, rescatando también el sentido de la lengua materna propia, por ejemplo, en Haití, el creol, para que los niños se eduquen en lengua materna, aunque luego aprendan el francés para poder moverse a nivel
académico o a nivel país, ¿no? La formación ciudadana a través de todo lo que implica la formación por radio en zonas a donde, por ejemplo, ni siquiera puede haber escuelas, pero sí hay educación por radio. Y educación no formal, justo como comentaba Jordi, ¿no? En los espacios de la tarde, en los espacios con los padres y las madres ofreciéndoles diferentes tipos de formación. Esta evaluación de impacto, que no os lo voy a contar para que os quedéis con la duda y vayáis a ver la web, pero está muy interesante porque muestra el éxito de un programa educativo de estas características, que se sustenta en 3 pilares. Por un lado, el alumnado y sus familias. Por otro lado, la gestión educativa y la gestión política, que también es indispensable para avanzar. Fe y Alegría no ofrece un programa alternativo o paralelo a administración pública, está inserto en la propia administración. Y por otro lado, la comunidad educativa. Los objetivos de esta evaluación de impacto que se hizo es mejorar todo lo que se refiere a toma de decisiones y a proyectos. Toda la federación, son 22 países los que participan y 6 han participado en esta evaluación. Rendir cuenta a la ciudadanía de los éxitos que tiene un programa como el que tiene la federación. Fortalecer la propuesta a los sistemas públicos nacionales, porque Fe y Alegría es tan potente y se ha hecho tan potente a lo largo de los años que tiene incidencia política dentro de la propia currícula escolar y se toma como ejemplo. De hecho, en la evaluación salen colegios del Estado, colegios de Fe y Alegría. Y hay que recalcar que es gestión privada con financiación pública. La gestión la lleva la Compañía de Jesús y las congregaciones religiosas que están a cargo de los colegios, pero los sueldos y los salarios los paga el Estado. Por lo tanto, hay que rendir muchísima cuenta del trabajo que se realiza. Y también, por otro lado, la evaluación es generar una cultura evaluativa, porque si no sabemos transmitir, que eso tenemos mucho tema a las ONGs por seguir aprendiendo, lo que hacemos, no sabemos transmitirlo, nadie se va a enterar. ¿El qué se evalúa? Bueno, se evalúa, como comentaba la compañera en el vídeo, desde lo micro, desde la persona hasta lo macro, que es el tema con la administración pública. No lo voy a narrar en detalle, simplemente que se han hecho 2.800 evaluaciones, alumnado que ha egresado, para saber también el éxito luego de egresar de un centro como Fe y Alegría, cuál es el éxito laboral que tiene, ¿no? Y evidentemente el haber tenido una educación de calidad, sobre todo, es lo que asegura un trabajo digno para romper con el círculo de la pobreza que antes se comentaba también, ¿no? Y sobre todo también a nivel de la comunidad, cómo afecta a la vida de las familias. Como decía el padre y la madre en el vídeo que comentó Jordi, esos padres y esas madres entran dentro de los centros educativos, se hacen parte del centro educativo, se forman con los niños y es un centro que es de todos. Ningún colegio de Fe y Alegría nace a espaldas de la comunidad porque sería un fracaso. Tiene que nacer de la mano de la propia comunidad para que ese centro realmente tenga el aval de toda la comunidad que vive en el barrio. Y por otro lado, la fuerza política, ¿no? Un programa exitoso como este tiene que ser replicado y por eso la interlocución pública. ¿Desde dónde? O el camino de cómo empieza siendo quizás un colegio parroquial que no tiene apoyo comunitario, lo coge Fe y Alegría, le imprime una característica pedagógica que es la de la educación popular, que es una pedagogía donde se implica política y éticamente a la sociedad con una lectura crítica de la realidad. Y eso tiene un método, no es el método tradicional de siento a los niños, le doy un cuadernito y con la cuadrícula le hago hacer las letras. La metodología implicada y aplicada es otra, que permite adaptarse a la zona y al sitio donde está, porque si no es un fracaso total. Los niños vienen sin comer, muchas veces con violencia en sus hogares, sin poder de concentración, subalimentados, no se les puede aplicar la técnica que nosotros podemos tener en mente que a cualquiera de nuestros hijos
La han aplicado para que aprenda a leer y a escribir. Luego, ese centro educativo se hace cargo con un staff pedagógico, crece el staff pedagógico, se empieza a buscar alianzas con la administración pública para que se hagan cargo de los salarios y finalmente se consolida con un programa que está alineado con todo lo que se hace en los 22 países. Estos son los resultados que no los voy a comentar, pero lo que sí se ha visto es que hay una enorme diferencia con los centros públicos normales, lamentablemente, porque no debería ser así, en la deserción, porque los niños no se van del colegio, es que no se van del colegio. Muchas veces tienen que ir y no se van del colegio, porque han terminado su ciclo, pero siguen tan vinculados con el modelo educativo y con el estilo pedagógico que cuesta abandonar el colegio. Y la tasa de éxito es muy grande. Evidentemente, si hay fracaso escolar, no es que los niños no aprendan porque no son capaces de aprender. Esa es una interpelación muy grande a qué modelo estamos aplicando como docentes, ¿no? Y en este caso en los colegios. Cambio de tercio, porque también hacemos alusión aquí a la enorme necesidad de seguir propagando y trabajando por los derechos humanos y el derecho a la educación como bien público, bien de calidad y sobre todo como parte fundamental del crecimiento de las personas. La campaña mundial por la educación, aquí está la profesora Nancheta que también está detrás de nosotros todos los años, la Fundación Mainel todos los años nos acompaña a poder tener un espacio de visibilidad de lo que es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida de las personas. Ha sido una gran excusa que se ha inventado hace muchos años en más de 120 países, la UNESCO, para poder salir a disfrutar de lo que es reivindicar año tras año, en una semana concretamente del mes de abril, el derecho a la educación para todas las personas del mundo. Esta es nuestra historia, que arranca desde el 2003 hasta el día de hoy. Hemos ido pasando con la campaña mundial, que tiene una organización internacional y un descenso nacional. América Latina, Fe y Alegría, por ejemplo, participa desde la CLADE, que es la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, todos los años con un lema diferente, y hemos pasado por todo, el derecho a las niñas, el derecho a la primaria universal, para erradicar la pobreza, para educar de calidad, un gol por la educación en el año 2010, y hemos ido hasta la propia pandemia, que nos ha dejado sin nuestra celebración, pero que no nos damos por vencidos. Hemos hecho cuestiones online con la propia Universidad de Valencia, que siempre ha estado de nuestra mano. Este ha sido y sigue siendo, y hoy por hoy es el momento donde post-COVID se nos hace muchísimo más necesario reivindicar el derecho a la educación, sobre todo post-pandemia, porque hay muchos centros, incluso de Fe y Alegría, que no han podido abrir las puertas porque los docentes no han podido volver, porque tenían que trabajar en otras cosas antes de poder volver al aula. Termino con una frase maravillosa de nuestro queridísimo Paulo Freire, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. No entiendo, nos dice Freire, la existencia humana y necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y el sueño. La desesperanza nos inmoviliza, nos hace sucumbir al fatalismo en que no nos es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No es posible luchar si no se tiene mañana, si no se tiene esperanza. No es posible pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin una utopía y sin proyectos. Los sueños son proyectos por los que se lucha, su realización exige esfuerzo, coraje y vencimiento. Esta es la tarea que realizamos. Sin vosotros y vosotras nada de esto podría ser posible. Y bueno, a seguir soñando, que para eso nos han hecho. Gracias.
Perdona, es verdad. Disculpa. Muchas gracias, Cecilia. Mientras estabais hablando, ambos dos nos han ido llegando mensajes de enhorabuena y felicitación por las dos presentaciones y por el trabajo que estáis haciendo, tanto entre culturas como Jordi en el colegio, no lo había dicho. Bueno, pues desde la Fundación Mainel voy a contar un poco rápidamente y resumidamente lo que nosotros trabajamos, que tiene que ver con la educación. La Fundación Mainel es una organización que nació en el 90 de la mano de un matrimonio valenciano y nos dedicamos a la solidaridad y la cultura, ¿no? Y le ponemos el apellido de transformadoras. Para nosotros la educación es muy importante, como podéis ver en este congreso que estamos celebrando. Tiene una trascendencia especial. Pensamos que todos los proyectos que nosotros hacemos, ya sean agrícolas, ya sean que lleven un componente de formación, para nosotros es lo que les da sostenibilidad. Entonces, podemos dividir las acciones que hacemos en España y en el sur. En España, pues hacemos educación para la ciudadanía global, como cualquier otra ONGD. También hemos hecho formación en emprendimiento para jóvenes con un programa que se llama Day One. Empezamos sobre todo con la crisis de 2008 y después hemos estado también con extutelados y, bueno, los últimos años ha sido así. Y también hacemos incidencia de la mano de la campaña mundial por la educación, que nos ha explicado un poco Cecilia y que contaré un poco lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana. Y en el sur pues hacemos proyectos de cooperación y algunos de ellos son de educación. Y bueno, tenemos aquí una lista de más o menos los que hacemos, que ahora luego lo explico mejor, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es la campaña mundial, lo que ha sido estos últimos años en la Comunidad Valenciana, en Valencia concretamente. Me gusta mucho cómo lo hemos repartido, porque es un poco el ejemplo que nos decía Sandra Boni esta mañana o Federico Buyolo, ¿no? Actuar desde lo local pensando en lo global. Entonces, bueno, Cecilia nos ha explicado un poco lo que es la campaña mundial, todos los países que participan, y yo, nada, un breve recorrido. La campaña mundial en Valencia se celebra pues, durante todo el año. Hay organizaciones que están trabajando en colegios y la fiesta grande, pues los últimos años, bueno, con el paréntesis de la pandemia, como explicaba Cecilia, la fiesta grande ha venido celebrándose con la colaboración de la Universitat de Valencia desde 2007. Bueno, pues la campaña mundial, como ha explicado Cecilia, culmina en esta semana de celebración que tiene un día especial. Este día, pues todos íbamos a la universidad. También los niños y niñas de los colegios participantes en la campaña durante todo el año se unían a la universidad y era un día muy bonito ver cómo compartían los universitarios que habían estado trabajando pues, con los alumnos de secundaria. La colaboración de la universidad, la verdad es que es fundamental para el desarrollo de esta fiesta reivindicativa. De hecho, se plasma en un proyecto de innovación educativa. He traído un poco un ejemplo de las comisiones que montan en la universidad, porque claro, nos juntamos muchísima gente y organizar una actividad así no es fácil. Entonces, desde la universidad pues, se hacen grupos de difusión, logística, en fin, lo podéis ver aquí. Un grupo que hace el manifiesto, que hacen vídeos, evaluación. Bueno, he destacado lo del manifiesto porque después las organizaciones que formamos parte de la campaña recogemos este manifiesto que ha salido de los alumnos y de las alumnas y lo hacemos llegar a las Cortes Valencianas. Es un modo de reivindicar, ¿no? De hacer ver a nuestros políticos qué es lo que estamos pidiendo la sociedad civil en torno a la educación. Aquí algunas fotos. Por ejemplo, en 2018 fue la educación deja huella. En 2016, algunos años también, además de la universidad, lo que hacemos es tomar la calle. En 2016 nos fuimos hasta la Plaza de la Reina, después de tener los actos en la universidad, y con la metáfora del paraguas que nos protege de la lluvia, el lema era la educación nos protege, protejamos su financiación. La verdad es que fue un día muy vistoso y muy bonito. En 2014, por ejemplo, era Sumemos Capacidades. Este año, David Casinos, lo tenéis aquí en la foto, participó. David Casinos es el atleta, es ciego, el atleta paralímpico, lo conoceréis seguro. Participó en la lectura del manifiesto y fue muy emotivo también.
Bueno, dicho esto, contado un poco lo que es lo local de la campaña mundial, volvemos al trabajo que desarrolla Mainel, ¿no? También hacemos educación, sensibilización para la ciudadanía global. La idea es trabajar en los centros educativos y que se despierte una conciencia transformadora en los alumnos y en las alumnas. Bueno, queremos facilitar que todo el alumnado adquiera los conocimientos que se necesitan para promover la Agenda 2030. Realizamos charlas, exposiciones, en fin, todo tipo de actividades. Destacamos el premio de pintura, que llevamos 25 años celebrándolo, y el lema tira en torno a los ODS, para que los estudiantes puedan reflexionar acerca de la Agenda 2030. Otra de las actividades importantes en Educación para el Desarrollo es el Congreso. Llevamos 5 años, el Congreso sobre Derechos Humanos, y este año, concretamente, la educación es el Congreso que estamos celebrando. Y después podemos irnos ya a países empobrecidos donde trabajamos lo que son los proyectos de cooperación internacional. Por ejemplo, en Guatemala realizamos diferentes proyectos educativos y uno de los que estamos colaborando desde 2006 es un programa de becas para niñas, porque bueno, ante la necesidad de o no poder llevar a todos los niños a la escuela por falta de fondos, suelen ser las niñas las que salen más perjudicadas. Aquí tenemos unos números, pues solo 5 de cada 10 termina sexto de primaria, solo 3 de cada 10 acaban la secundaria básica, a la universidad pues en un entorno así, ya podemos imaginarnos. Claro, ir a la escuela no solamente es ir a aprender los contenidos, sino que lo hemos visto a lo largo de estas ponencias, también es un sitio donde forjar la personalidad, ¿no? Donde socializar, donde aprender, generar amistades. Es también un sitio donde estas niñas y compañeros, los niños, pueden tomar conciencia de lo que son sus derechos y así poder reivindicarlos luego. Si no los conoces, no los puedes reivindicar. Aquí, bueno, algunas cifras del programa. En 2021 fueron 3.800 niñas becadas, no solo por la Fundación Mainel, claro, nosotros colaboramos en este programa de becas con una organización guatemalteca, con la que también colaboran otras entidades. En Tailandia tenemos lo mismo. Becas para niñas, en este caso, pues no, un país donde la industria del sexo está muy desarrollada y muchas veces pues, son niñas de familias muy desestructuradas o padres enfermos o que incluso se han vuelto a casar, las niñas viven con los abuelos. A veces les engañan y otras veces simplemente es por pura necesidad, hay que comer, ¿no? Entonces, pues acaban siendo captadas por esta industria. También tenemos becas en Camerún, suelen dirigirse también para niñas, suelen ser niñas pigmeas. Los pigmeos es una etnia pues, que está muy marginada en Camerún, entonces son doblemente marginadas por niñas y por pigmeas, ¿no? Bueno, pues no es en el caso de Camerún, pero supongo que habréis oído hablar de los pigmeos en todos los países donde están perdiendo su hábitat natural, que es la selva, incluso hay reservas donde los han expulsado para poder proteger a los gorilas, que no digo yo que no haya que proteger a los gorilas, pero bueno, son cosas de estas en este mundo que estamos viviendo. Bueno, muchas veces estas niñas ni siquiera tienen un DNI, ni siquiera están registradas, entonces hay que acudir a la capital, se les ha de acompañar, realizar un proceso como un juicio para que les puedan dar el carnet, porque hoy en día están olvidadas por su propio estado, habiendo nacido en Camerún. Por ejemplo, otros proyectos que tenemos son de fomento de calidad educativa, ¿no? Hemos hecho en Congo, en Camerún, en Guatemala. Buscamos mejorar las instalaciones, las técnicas pedagógicas, bibliotecas y, sobre todo, formar también a los docentes, ¿no? Porque bueno, creo que lo hemos ido viendo a lo largo de todas estas sesiones, la figura del profesor es muy importante, el profesor-profesora es muy importante en la educación. No basta con asegurar solo el acceso, ha de ser de calidad la educación y bueno, donde los niños puedan realizarse como personas. Lo que decía de formación de docentes, en Perú trabajamos con la Universidad de Piura, que a su vez estaba en un programa del Ministerio de Educación, capacitando maestros y maestras. La formación se concretó pues, en actividades y planes pedagógicos que luego los docentes plasmaban en sus centros. Este proyecto, por ejemplo, sí que tuve oportunidad de visitarlo en Piura y la verdad es que los profesores nos contaban las actividades que habían podido implementar en los centros, los resultados que habían obtenido y muy satisfactorio.
También hemos construido escuelas, sabemos que las paredes no son lo más importante, pero bueno, todos nosotros los que tenemos hijos aquí nos gusta que su centro educativo pues, esté en condiciones, que sea seguro, saludable. Por ejemplo, esta es la Escuela San Lorenzo en Guatemala, el antes y el después. Esta es la Escuela de la Paz. Aquí tenemos una anécdota muy bonita, ¿no? Viajaron nuestro anterior presidente, Vicente Emilio López Castell, y otro miembro del patronato. Vicente Emilio ya está en el cielo. Entonces estaban visitando algunos proyectos en estas comunidades. Se acercaba la Navidad y entonces nuestro presidente le preguntó: a ver, a una niña, ¿tú qué quieres para Navidad? Y claro, pues estamos acostumbrados, pues esta muñeca o este Spiderman o estas zapatillas de luces, yo qué sé. Y la niña le dijo: quiero un suelo nuevo para la escuela. Claro, y se fijaron, pues es que el suelo era de barro. ¿Cómo va uno a estudiar a gusto con los pies metidos en barro? Bueno, pues pudimos hacer algunas gestiones, conseguimos una subvención y se pudo hacer el colegio. También saneamiento básico en escuelas. Hay veces que son cosas que no piensas hasta que no te toca trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo poder enseñar a los niños hábitos higiénicos en una escuela donde no hay agua, donde no hay servicios sanitarios? O pensemos, por ejemplo, en las niñas en determinados días del mes que no asisten a la escuela, se quedan en su casa porque es una escuela sin baños. O sea, son cosas que hasta que no entras no te paras a pensar que puedan estar pasando, ¿no? Con estas diferencias con el mundo que estamos acostumbrados a vivir. Bueno, también puede ser peligroso que no haya un servicio higiénico porque tienes que ir a otro sitio, las niñas, en fin, cosas que ya conocemos, ¿no? Pues lavarse las manos, utilizar los aseos, son pautas sencillas que pueden evitar, por ejemplo, cosas como el parasitismo intestinal, ¿no? Entonces, toda la pescadilla que se muerde la cola. Un niño que está enfermo, no puede rendir bien, no tiene energías para poder estudiar y al final acaba siendo como un círculo vicioso que es imposible salir de la pobreza. Y no sé si he ido muy rápido, pero bueno, muchas gracias. Terminamos ahora poniendo el broche de oro con Maite Puertes. Ella es responsable de prensa de UGT País Valenciano y portavoz de la campaña Pobreza Cero. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Fundación Mainel por contar conmigo para esta mesa y también por haber llevado a cabo esta mesa en la que reconoce el papel de la sociedad civil en su lucha por el acceso a la educación y a los derechos humanos, ¿no? El papel que yo tengo esta tarde en esta mesa es el de trasladar, por una parte, la visión que se tiene desde el sindicato al que represento en cuanto a la educación aquí, en nuestro territorio, y también trasladaros las acciones que desde el sindicato se lleva a cabo a través de su fundación ISCO, de lo que es la cooperación sindical al desarrollo que llevamos a cabo a nivel internacional. La verdad es que es un gusto ver que estamos alineados con los diferentes ponentes que han pasado por esta mesa esta tarde, cada uno desde su punto de vista y desde su entidad y desde su realidad, pero trabajamos alineados por el derecho a la educación y por el acceso a la educación, y eso creo que es también importante y un gusto compartir la mesa con ellas y con ellos. A ver, yo quiero empezar la presentación con esta foto. Es una foto del mundo de noche, obviamente compuesta por muchas fotos del mundo de noche, en la cual se nos presenta una realidad interesante, ¿no? O sea, vemos concentrados los puntos de luz, que es donde está concentrado el desarrollo energético, el acceso a las nuevas tecnologías, a la comunicación, el acceso a servicios, el acceso a derechos, en definitiva, ¿no? Y luego los puntos oscuros, ¿no? Que es donde pues, pasa todo lo contrario. Eso también versus lo que puede ser los puntos lumínicos también pueden aportarnos contaminación lumínica, explotación o sobreexplotación medioambiental, centrificación, o sea, todo tiene su doble cara, ¿no? Pero en definitiva esta foto nos está planteando un mundo donde el acceso a los derechos humanos es desigual, un mundo desigual, ¿no? Entonces creo que es una buena manera de empezar a plantearnos la intervención que voy a tener, que voy a tratar de resumir en el poco tiempo que tenemos, tres cosas, ¿no? Por una parte voy a hablar del papel de los y las docentes, el acceso a la educación en nuestra sociedad, cómo se ve eso desde nuestra federación que trabaja los temas de enseñanza en UGT.
Luego voy a trasladar, había traído dos experiencias, voy a trasladar una de las dos porque no me va a dar tiempo a trasladar las dos, que es el acceso a la educación en países en desarrollo y en concreto lo que hacemos en Nicaragua desde nuestra Fundación ISCOD. Y por último, si me da tiempo, quiero contaros en grandes pinceladas lo que es la campaña Pobreza Cero, porque creo que es un ejemplo de campaña transversal que aúna a entidades y a personas de diferente ideología en pro de los derechos humanos y del fin de la erradicación de la pobreza, y creo que es un ejemplo que podía cerrar esta mesa de una manera bastante interesante. Entonces vamos a ver si es posible que el tiempo me lo permita. Creo que a estas alturas del Congreso, el decir que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de las personas y de las sociedades es una obviedad, que además de conocimientos enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Pero bueno, creo que aunque lo sepamos, me gusta puntualizarlo, ¿no? En ese sentido, el papel de las docentes y de los docentes, todos sabemos también ya, y está más que visto, que no es el de mero transmisor de conocimientos, no son agentes socializadores, transmiten valores a través de la formación a niñas, niños y adolescentes. Y por eso mismo los centros educativos son o deberían ser uno de los grandes focos de aprendizaje y que mayor influencia va a tener en la formación de la ciudadanía. Por eso, en aquellos lugares, en aquellos regímenes totalitarios, donde no hay democracia, ¿qué se controla primero? ¿Qué es de lo que se controla primero? La educación. ¿Qué se cercena primero? El derecho a la educación. ¿Por qué según qué personas o en qué sociedades, por qué a las mujeres se les bloquea el derecho a la educación? Porque se sabe que ahí es donde se abre la mente y donde se puede participar del mundo de una manera mucho más activa y consciente. Volviendo aquí a nuestro territorio, voy a hacer un repaso muy general, muy superficial, por lo que nuestra Ley Orgánica de Educación establece como las funciones generales que debe desarrollar un docente, una docente, ¿no? O sea, sin entrar a la letra pequeña, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de lo que se le pide a una docente. Debe programar la enseñanza en las áreas y materias que tenga que impartir, debe evaluar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza que esté llevando a cabo, debe tutorizar a las alumnas y a los alumnos en su aprendizaje y acompañarlos también junto con las familias, debe llevar a cabo la orientación educativa, académica y profesional de esos alumnos según en qué ciclo estén, debe atender el desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado, ahí en nada. Y voy por el punto 5, debe promover y organizar la participación de actividades complementarias que se lleven a cabo en su centro educativo, contribuir a que esas actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad para fomentar valores como la ciudadanía democrática, informar periódicamente a las familias, como no puede ser de otra manera, sobre el proceso de aprendizaje y la orientación que se está llevando a cabo, coordinar actividades docentes de gestión, las que les toquen dentro del centro educativo y que tengan que desempeñar. Además, debe de participar en las actividades generales del centro, la Semana de la Cultura o los días o las acciones que se lleven a cabo en cada uno de los centros. Por otra parte, y como no puede ser de otra manera, debe participar en los planes de evaluación que las diferentes administraciones determinen y los que se lleven a cabo desde el centro, y además pues deben de tener tiempo para llevar a cabo investigación y experimentación para la mejora continua de los procesos de enseñanza que les corresponden. Ahí es nada. O sea, esas son las principales tareas que deben llevar los y las docentes según la ley en nuestro país, ¿no? Con lo cual tenemos que, aparte de ser instructores y especialistas en la materia que imparten, deben ser educadores, entendiendo la educación de una manera holística, capaces de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, deben ser solucionadores de problemas, mediadores de conflictos y aparte deben ser nexos y anexos con la familia. O sea, son cuestiones que las lees así, las ves blanco sobre negro y a mí me parece que es una labor, vamos, inmensa y súper difícil de llevar a cabo, ¿no? Entonces, el Serveis Públics de UGT, que es la federación que trabaja los temas de enseñanza, entiende la educación como que una sociedad democrática y libre debe tener la educación como un bien común y público. O sea, eso es uno de los planteamientos básicos de la federación. Y a partir de ahí, y voy a ser muy escueta porque no tengo tiempo de profundizar, los tres principales problemas, cuando dije, bueno, si tú tuvieras que decir tres problemas para trasladar al Congreso, ¿qué me dirías? Y me dice, a ver, el primero y fundamental, la falta de inversión en educación pública, tanto en materiales como en instalaciones como en personal. El segundo problema que tiene nuestra educación es el acceso. El acceso viene marcado por un fuerte sesgo de clase.
Y luego también está el elevado nivel de fracaso y de abandono escolar, que también se da más, como no puede ser de otra manera, entre alumnado de entornos socioeconómicos y familiares desfavorecidos. Con lo cual tenemos que la pobreza y la falta de educación y de cultura y de recursos también se heredan y que este fenómeno genera aquí y en Sebastopol el fracaso de la educación como derecho. Y eso es una cuestión que queremos denunciar desde la Federación y que compartimos además con el resto de personas que han estado aquí en la mesa, ¿no? Dicho lo cual, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que se hacen desde UGT? Así, sin en letra pequeña, titulares. Aumento de inversión y de recursos, que son insuficientes en la educación pública y que redundan en las malas condiciones del trabajo de los profesores y de las profesoras y también del aprendizaje de los alumnos y alumnas. La bajada de los ratios, que redunden menos alumnos por docente, aumento de plantillas, que mejorará la calidad de la enseñanza, personal sanitario propio de los centros educativos, inversión en personal especialista para atender la diversidad. O sea, todos queremos decir que somos una sociedad inclusiva y que atiende la diversidad y nos miramos en Europa en ese sentido, pero entonces hemos de poner fondos y hemos de poner especialistas en los centros para atender este tipo de cuestiones. Menos horas lectivas para poder preparar mejor la investigación como docentes, la defensa del principio de especialidad frente al modelo de agrupación de materias por ámbitos, la defensa de las horas lectivas de filosofía en secundaria y en bachillerato, eso también ya ha salido en la vez anterior, y una FP docente que garantice el acceso y las diferentes vías de la formación. A ver, desde UGT Ensenyament, desde UGT, la federación que trabaja los temas de enseñanza, y aquí también deciros que UGT se define como sindicato de clase, y eso quiere decir que los sindicatos de clase, aparte de defender, como no puede ser de otra manera, los derechos de las personas trabajadoras, en este caso de los y las docentes, los derechos de nuestras afiliadas y afiliados, entendemos que tenemos otro papel en la sociedad además de ese, entendemos que hemos de ser aliados y referentes en grandes causas sociales y que debemos de defender los derechos humanos, en este caso en el mundo de la educación, pero también en otros ámbitos, ¿no? Porque entendemos que nuestro papel en la sociedad trasciende la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. En ese sentido, yo creo, este otro día en la frase esta la escuché en una charla que estuve hablando de temas de comunicación y sindicatos y dijeron: podéis decir sin ningún tipo de rubor, no he tenido tiempo de comprobarlo, o sea, porque eso fue hace 2 días, pero nos dijeron que detrás de cada conquista social ha habido o hay un sindicalista o una sindicalista. Y dije, pues bueno, puede ser verdad. Seguramente si lo buscamos habrá algún caso en el que no, pero yo creo, y por lo que he estado haciendo así un poco reflexión rápida y lectura vertical, creo que eso es así, ¿no? Hay veces que cuando nos hablamos de los sindicatos parece que nos echamos para atrás, pero yo creo que, bueno, pues delegados y delegadas sindicales con menos fortuna nos habremos encontrado seguro en el camino, pero creo que el papel que llevan a cabo los sindicatos es importante y esta frase, pues a mí sí que se me quedó dando vueltas en la cabeza. Me acordé de Berta Castro en Honduras, por ejemplo, defendiendo el medio ambiente, sindicalista. Creo que sí que es verdad que pues los sindicatos tienen mucho que decir en la defensa de los derechos humanos. Y nuestro sindicato tiene una fundación, que es la Fundación ISCOD, que es el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, que lleva a cabo tareas de cooperación internacional en los países empobrecidos y también de educación para la ciudadanía aquí en nuestro territorio. Es el instrumento que creó la UGT en el año 90 para canalizar la solidaridad internacional del sindicato, y os voy a poner un vídeo muy cortito que va a definir mejor que yo lo que es el ISCOD y lo que hace. Y luego continuamos con la intervención. El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOD es la herramienta creada por UGT para contribuir al desarrollo social y económico y al progreso de las personas trabajadoras en el mundo desde la justicia social y con el convencimiento de que un sindicalismo fuerte y democrático es la base del desarrollo y de un mundo más justo. Y para ello, UGT destina el 0,7% de la cuota de sus afiliadas y afiliados a financiar sus actuaciones en cooperación internacional. Desde ISCOD defendemos el trabajo decente como derecho humano y así, a través de acciones de cooperación sindical al desarrollo, estamos presentes en países empobrecidos trabajando con sus organizaciones sindicales y de base para superar la pobreza y la desigualdad
y fomentar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. ISCOD, a través de sus socias en los países del sur y desde sus delegaciones en España, desarrolla proyectos y programas en Centroamérica, América del Sur, Norte de África y África Occidental. Desde ISCOD somos conscientes de la importancia de garantizar la equidad en el acceso de las mujeres al empleo y de promover la igualdad, y para ello apoyamos a trabajadoras de la economía informal, promocionando iniciativas productivas dentro de la economía social y defendiendo sus derechos en sectores precarizados. Al mismo tiempo, la capacitación y formación para el acceso a un trabajo digno de las personas jóvenes son otro de los pilares de las intervenciones de ISCOD, así como la erradicación del trabajo infantil y la promoción y defensa de los principios y derechos fundamentales de la OIT. En ISCOD sabemos que el cambio nos compromete a todas y todos. Por ello, las intervenciones para concienciar y movilizar a la sociedad española pasan por fomentar valores como la solidaridad, la corresponsabilidad, los cuidados y la cultura de paz, y por propiciar reflexiones que generen cambios de actitud y acciones dentro y fuera de nuestras fronteras. Y todo desde el trabajo en red y las alianzas con entidades y organizaciones como centros educativos, institutos y universidades, y con otras asociaciones, organizaciones sociales y plataformas de carácter local, autonómico, nacional e internacional. A ver. Bueno, pues... Uy, no, otra vez no. A ver si consigo salir de aquí. Sí. A ver, ahora que ya habéis conocido lo que es el ISCOD, os iba a trasladaros dos experiencias, una en Nicaragua y otra en Marruecos. Creo que no me va a dar tiempo, me voy a centrar en la de Nicaragua. Y os voy a trasladar un programa, diferentes proyectos que podrían conformar un programa que ha estado llevando a cabo ISCOD en Nicaragua en los últimos 15 años, en concreto en el departamento de Madrid. Y son acciones de mejora para la capacidad profesional y las condiciones laborales de personas docentes en este departamento en concreto. Estos proyectos se han llevado a cabo junto a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM, las 9 alcaldías del Departamento de Madrid, la Central General de Trabajadores de la Educación y el Ministerio de la Educación, porque nosotros, como fundación sindical que somos, en los programas de cooperación internacional al desarrollo procuramos, en la medida de lo posible, trabajar con sindicatos y también fortalecer las estructuras sindicales de los territorios en los que trabajamos cuando es posible, que no siempre es posible. En este caso, cuando empezamos a trabajar en este departamento, en Madrid concretamente, primero se hizo un estudio de diagnóstico para ver cuál era la situación y nos encontramos con que, afortunadamente, hay un aumento de demanda educativa en Nicaragua, fruto de una gran natalidad y también fruto de que los programas que se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo por la OIT y por otras entidades para sensibilizar frente a la eliminación del trabajo infantil parece ser que estaban teniendo sus frutos, con lo cual había un aumento de la matrícula escolar. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre? Pues que había necesidad de contratar docentes y nos encontramos con que en según qué departamentos y áreas rurales no hay suficientes docentes titulados. Entonces, ¿qué se hace? Pues se contrata a docentes que allí se denominan empíricos, es decir, personas que no tienen la formación necesaria, pero que se dedican a dar esas clases, ¿no? a formar alumnas y alumnos, ¿no? En el 2006, por ejemplo, el porcentaje de docentes empíricos estaba rondando el 40% y en este departamento rondando el 50%, aunque es cierto que se da más en preescolar y en secundaria, pero también en primaria. ¿Por qué? Pues por la falta de cobertura de las escuelas que forman a docentes, por falta de recursos y por problemas de movilidad de estas personas para desplazarse a lugares donde pudieran acceder a la educación. Efectos, pues fracaso estudiantil, obviamente, por la deficiencia de la docencia que se obtenía, y luego también trabajo precario y situación de pobreza de estas personas que ejercían como docentes empíricos, porque al no tener la titulación, pues también sus condiciones laborales no eran las que tiene un docente, obviamente, que tenga la titulación, con lo cual percibían menos salario. Entonces, se ha visto que las diferencias salariales podían llegar hasta duplicarse, ¿no? Cuando se tiene la formación y cuando no. Entonces, con esta alianza que os comentaba antes entre la Universidad Nacional, las 9 alcaldías, el Ministerio de Educación y el Sindicato de la Enseñanza, se empezó a trabajar
para revertir esta situación. La estrategia básicamente partía de la formación de capital humano para insertarlos en el mercado laboral en condiciones dignas y justas. O sea, entonces para ello había que reducir el empirismo, darles la formación necesaria. Entonces se han hecho diferentes fases, ¿no? Una fase dirigida a técnicos superiores, otra fase dirigida hacia la licenciatura, alianza con los gobiernos locales para poder poner una sede de la Universidad Nacional allí y que no tuvieran que desplazarse fuera las personas con pocos recursos para poder acceder a la formación necesaria. Y esto que nos proporciona pues, con los años, que ya se llevan trabajando 15 años en la zona, pues ha habido casi una duplicidad del número de docentes titulados. Ha habido una reducción bastante importante del empirismo, no voy a entrar en los porcentajes por cuestiones de tiempo, pero sí que se ha visto que el trabajo continuado de mucho tiempo, o sea, con programas y con proyectos a largo plazo que trabajen con entidades en el terreno, sí que dan resultados que transforman la realidad social del entorno donde se llevan a cabo. Y ahora mismo la fase en la que se está trabajando ya va un paso más allá y está ya tratando de incluir en los currículos pues otro tipo de cuestiones tipo promoción de la cultura de paz, enfoque de género, aspectos medioambientales y también temas que tienen relativos con el COVID, ¿no? con la pandemia. El caso de Marruecos, en el que no voy a entrar, es distinto. Ahí se está trabajando con las mujeres docentes en áreas rurales para frenar la violencia que sufren tanto las niñas como las profesoras, ¿no? Eso es otra realidad distinta en la cual no voy a entrar porque sí que me gustaría de verdad presentaros en grandes líneas la campaña Pobreza Cero. Las personas que estáis aquí en la sala, ¿conocéis esta campaña? ¿Sí? ¿Hay quien no la conozca? Porque si la conocéis todos igual me la ahorro, pero yo creo que si hay una persona que no la conozca, os pido 2 minutos, pues nada, la presento. Porque me parece una campaña muy interesante y porque si aquí alguien se va de aquí diciendo voy a entrar en la web y igual el año que viene participo, ya me doy por satisfecha, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, no llega ni 1 minuto, y luego 4 fotos y con eso ya termino, ¿vale? Vamos a ver. Voy a poner solamente uno de estos 2. Esto es un anuncio. Ahora lo saltamos. Trabajo cuidando 2 niños. Ya está. Excusas cero. Tenemos derecho a una vida libre de violencia. Excusas cero. Tenemos derecho al acceso universal a la salud. Excusas cero. Tenemos derecho a una educación de calidad. Excusas cero. Tenemos derecho a mejores condiciones de trabajo. Excusas cero. Tenemos derecho a agua potable. Excusas cero. Tenemos derecho a poder pagar la luz y los suministros básicos. Excusas cero. Tenemos derecho a que se reconozcan de una vez por todas los derechos del sector del trabajo de hogar y cuidado. Excusas cero. Excusas cero. Excusas cero. Pues como habéis visto, esta campaña es una campaña... A ver si puedo salir de aquí. No sé cómo... No. Quiero salir de aquí. A ver. Y volver a la presentación. Y ya no sé cómo hacerlo. Ah, sí, ya está, ya lo he conseguido. Esta campaña es una campaña que trasciende el objetivo puramente educativo, pero me parece un ejemplo de transversalidad y de trabajo de distintas entidades en pro del acceso a la educación y el acceso a otros derechos humanos, ¿no? Es una campaña que nació en el año 2005 a nivel mundial, dentro de lo que es la Global Call Against Poverty. No sé si aquí os acordáis de los objetivos del milenio, que son unos objetivos que salieron en el 2000, que se tenían que cumplir en el 2015, que pretendían acabar con la pobreza y la desigualdad en el mundo. Entonces, en el 2005 había pasado 1/3 del tiempo, voy a robar 1 minuto, os lo digo por lo de 1 minuto. Se vio que había pasado 1/3 de los 15 años y que no se había hecho nada. Entonces, la sociedad civil dijo, hay que hacer algo, o sea, aquí hay que unirse y hay que pedir a los gobiernos que actúen, que presionen y que cumplan, o sea, esos convenios firmados, o sea, que no se quede metido en un cajón o como papel mojado, ¿no? Entonces surgió esta campaña que está activa en más de 100 países del mundo
y que solamente la Comunidad Valenciana aglutina a casi 200 personas y entidades de todo color y pelaje, ¿no? O sea, tenemos a entidades eclesiales, sindicales, universidades, centros educativos, bandas de música, agrupaciones juveniles, scouts, o sea, es un elenco enorme de gente muy diversa y de instituciones muy diversas unidas por el fin de la pobreza en el mundo. Y es una campaña que lleva a cabo muchas acciones con el fin de contagiar y sensibilizar a la gente de que se anime a hacer cosas. O sea, entendemos que la democracia no es ejercer el voto cada 4 años, sino que es ser activos en la vida política y social de nuestro entorno. Y eso es lo que desde la campaña pretendemos: presionar, proponer, dialogar. Y para ello, todas estas personas que os he comentado, asociaciones, instituciones, llevamos a cabo acciones en centros educativos, formamos a docentes y a niños y niñas, llevamos talleres sobre diversidad, sobre pobreza en el mundo, globalidad, pensar local, actuar global. Por ejemplo, presionamos cuando la Generalitat nos ha cortado los fondos en cooperación al desarrollo, vamos allí, ponemos el dedo y a la puerta diciendo solidaridad, por favor. Salimos a la calle cuando se estaban haciendo los presupuestos y pensábamos que estos eran insuficientes para los derechos sociales y pedíamos rectificar o no estábamos a tiempo. Hemos llevado a cabo también, cuando se defendía la sanidad y la salud, la sanidad y la educación pública, estuvimos también ahí diciendo basta ya. Por otra parte, también hemos llevado a cabo acciones imaginativas de sensibilización para que la gente nos conozca como campaña. Hemos salido a la calle siempre en los 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Llevamos a cabo acciones de calle a las que os invitamos a participar. A la puerta de la presidencia, en este caso, hicimos el desayuno del hambre. Hemos recogido firmas, en fin, nos hemos reunido con políticos, en este caso el alcalde del Día Internacional de la Pobreza, hicimos una escenificación. Quiero decir, somos una campaña muy visible a nivel de calle, sobre todo durante el mes de octubre, que es cuando celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pero luego llevamos a cabo una labor muy de gotita malaya, ¿no? De formación en los centros educativos, de reuniones con los grupos parlamentarios en los despachos, porque pensamos, trascendemos en lo que es lo político y lo cultural, lo artístico, involucramos a diferentes sectores de la sociedad, porque pensamos que la única manera de lo deportivo, o sea, vamos a ver, es que no se nos acaben las ideas, porque pensamos de verdad que acabar con la pobreza, con el hambre y defender el acceso a la educación, en este caso, que es en el Congreso que nos ocupa, es posible. Pensamos que es tarea de todas y todos involucrarnos en este proceso. Y desde aquí os doy las gracias por estar aquí un viernes por la tarde escuchando estas experiencias y os animo de verdad a participar de la manera en que consideréis de la campaña, que la conozcáis, que entréis en nuestra página web y que sepáis que si tenéis ideas y ganas de hacer cosas, sois más que bienvenidas y bienvenidos a través de nuestra web, a través de mi contacto si luego queréis. Y gracias, se me ha ido arriba, pero muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Maite, también por la rapidez con la que has ido acabando. Eran muchas cosas que contar. No sé si tenemos alguna pregunta en la sala. Bueno, daros las gracias también porque habéis tenido la capacidad de despertarnos un viernes después de estar todo el día aquí en el Congreso, y enhorabuena por todas las acciones y proyectos que hacéis. Y una pregunta muy concreta a Jordi, porque es que me interroga y quiero hacértela, ¿no? He trabajado en el ámbito de la discriminación con la etnia gitana mucho tiempo y tengo la curiosidad de saber si cuando habéis puesto en marcha este proyecto, cómo habéis afrontado, cómo habéis hecho para, digamos, salvar los retos, porque no quiero decir que sea un problema, ¿no? Pero los retos, los desafíos con las familias gitanas respecto a determinadas reticencias que puedan tener. Me refiero a discriminaciones de tipo interseccional con las niñas gitanas, etcétera, y también con las familias que no sean gitanas, cuyos hijos coincidan en el colegio, ¿no? Me gustaría saber qué tipo de estrategias habéis utilizado para salvar eso y felicitaros por el proyecto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, fundamentalmente la esencia es el crear un marco común, ¿no? Más que salvar las distancias con las familias gitanas, es crear un marco común. Al crear el marco común, todas esas cosas que a lo mejor nos separan un poco, no están claras, se van limando de una manera natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nosotros cada 4 o 5 años hacemos una fiesta del sueño, basado en la pedagogía de Freire, donde toda la comunidad educativa sueña qué colegio quiere, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
marcamos unos objetivos comunes y esos objetivos ya no son los objetivos de Jordi, ni los objetivos del equipo directivo, ni los objetivos son los objetivos de la comunidad. Y entonces se forman unas comisiones mixtas para ir cumpliendo esos sueños. Entonces ya tenemos ¿no? Ahora está muy de moda lo del relato, ¿no? Pero tenemos un relato comunitario. Es decir, primero generamos unas estrategias, unas metas comunes y luego conjuntamente nos ponemos por ejemplo, que las alumnas gitanas gradúen en secundaria. Antes, bueno, era inviable y, bueno, pues con el tiempo se va consiguiendo. Es en la clase de segundo de formación profesional, que es el equivalente básica, que es el equivalente a cuarto de la ESO, hay prácticamente, que está aquí, bueno, en este año hay más alumnas que alumnos. Y en la clase de primero hay más 50-50, más o menos, ¿no? Alumnas y alumnos. Eso es algo que con el trabajo de la importancia de la formación que se ha ido generando en estas fiestas del sueño y estas metas compartidas, las familias van entrando en este aspecto. Pero es a base desde un trabajo, no, por la valga la redundancia, de base, ¿no? de tener esas metas educativas, tanto para las niñas como para los niños, pero evidentemente pues con las niñas particularmente. Y luego con los alumnos y las alumnas que no son gitanos, sobre todo en formación profesional básica, el resto del centro mayoritariamente es un alumnado gitano, pues han generado unos espacios de convivencia muy buenos y muy necesarios, y una de nuestras prioridades es tratar de dotar de más diversidad en este sentido el centro. Mi pregunta también va para ti, Jordi. Yo, la verdad es que agradecerte mucho lo que he visto, porque me ha emocionado muchísimo. Yo vivo desde que nací en los 69, en una zona en la que más o menos hay una mayoría gitana, en Montolivet. Y este año he tenido la casualidad de acceder a un colegio que la mayoría es gitana. Aparte de la pregunta que ha hecho ella, que tenía yo en mente, una de las cuestiones que más nos preocupan en mi colegio actualmente es el absentismo. ¿Cómo habéis hecho para abordar ese tema y salvarlo? Vamos a hablar del absentismo antes de la pandemia, porque ahora es un desastre absoluto, por animarnos un poco, ¿eh? Pero sí, no, justo antes de la pandemia, nuestros datos de absentismo habían bajado, el absentismo había bajado prácticamente 20 puntos con respecto a 10 años anteriores, ¿no? Y factores que nos han ayudado en ese espacio-tiempo a reducir el absentismo, pues darle una mayor importancia al educativo. El colegio, pues se han ido, también hablábamos antes de instalaciones y demás, un espacio digno de formación, se ha dignificado la formación. El colegio, pues gracias a la colaboración del arzobispado, se ha arreglado bastante. O sea, hay diferentes aspectos, ¿no? Que no hay uno pero la ensalada de factores al final hace es decir, generar una esencia en la comunidad por la formación, dignificar los espacios, generar unos lazos de confianza con las familias, el más importante. Sin lazos de confianza con las familias, ¿cómo vas a luchar contra el absentismo en educación infantil cuando es una etapa no obligatoria? No puedes. Si vas desde la norma y desde la ley, educación infantil es una etapa no obligatoria, entonces no hay. Y lo importante que es que vengan que haya asistencia en infantil, ¿no? Para que desde el principio haya un desarrollo. Y bueno, esos serían un poco los factores, ¿no? Y meter a las familias, que las familias participen de los espacios de decisión del centro, fundamental, para que empiece a ser su centro, no es el centro de los payos, el centro de todos y de todas, ¿no? Entonces, democratizar el centro, democratizar la estructura tan rígida como la estructura escolar, ¿no? Y los colegios, que tenemos esa estructura tan rígida de la puerta del aula bien cerrada que no entre nadie, darle la vuelta a todo eso, y claro, eso requiere una transformación por parte del profesorado también, de la plantilla, y que vaya aceptando estos cambios, que hay una asamblea mensual de alumnado donde deciden ciertas cosas que el profesorado ni entramos ni salimos porque deciden sus propias cuestiones, ¿no? Al final también, ¿cómo se enseña la democracia? Pues con un taller o practicándola, ¿no? Pues practicándola en el día a día. Pues todo ese tipo de cosas van haciendo y van generando ese espacio de... ahora ha venido la pandemia y, bueno, es un desastre absoluto. Ahora, el primer trimestre, por ejemplo, este año fue muy bien,
El primer trimestre estábamos muy contentos, ahora, pues bueno, como todos estamos, pero a volver a construir. De hecho, ahora vamos a generar un espacio, otro día en una comisión de evaluación mixta, donde hay padres, madres y demás, donde se exponen los resultados académicos y se introducen mejoras académicas y tenemos a los padres y madres dando ideas, educadores. Una de las líneas es esa, es generar una nueva línea de trabajo comunitaria porque si hay una manera de volver a acabar con el absentismo es conjuntamente. Nosotros desde el despacho de dirección no vamos a conseguir acabar con el absentismo. Muy bien, pues nada, yo quería daros las gracias y la enhorabuena a todos los ponentes, especialmente a Cecilia, con la que hemos aprendido tanto desde hace tanto tiempo. Y luego una pregunta de estas facilitas. Estáis ahí en fin, el sentido de la mesa es la sociedad civil, la iniciativa social. Si tuvierais que resumir en, no sé, una frase, una idea, el valor diferencial, cuál es la diferencia, y esperemos que una diferencia positiva que aporta, en vuestro caso, el ser iniciativas ni con ánimo de lucro, ni desde el sector público, sino venir de la sociedad civil, ¿qué es lo que diríais? Era fácil. Si te entendí bien, Jorge, vendría a ser, porque la hora es mala, ¿qué palabra, ¿no? De sociedad civil o qué cualidad o qué... Bueno, a ver, voy a remitirme a una frase que decía Ignacio Ellacuría: encargarse de la realidad, cargar con la realidad, con compasión. Yo creo que tenemos suficiente material cognitivo para poder saber de qué nos tenemos que hacer cargo, cómo tenemos que hacernos cargo, y luego la capacidad emocional, que uno ya la tiene trabajada, pero que es un reto para todos y todas, el cómo encargarse con compasión de todo aquello que no nos pasa a nosotros y a nosotras. Porque lo que nos pasa a nosotros y a nosotras nos interpela, nos hace actuar. Pero lo que no nos pasa, ¿qué hacemos con eso? ¿No lo miramos? ¿Lo tapamos? No. O sea, creo que es un llamado a esto, ¿no? Y ahora, como comentaba Jordi, después de la pandemia, es que se han revelado todo lo que... O sea, hemos levantado la alfombra, ¿no? Entonces, si no nos hacemos cargo como sociedad civil, estamos en un gravísimo problema, no tanto para nosotros, como comentaba el profe que vino de Murcia con su bebé de 3 meses y quienes tenemos hijos, ¿no? ¿Qué nos queda? Para mí es eso. Bueno, yo creo que la sociedad civil lo que podemos aportar frente a la administración pública, por ejemplo, es la rapidez o frescura que quizá pues, la administración todo tiene que ir más lento. Y también pues como un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Estar cerca de las situaciones o de las vulneraciones de derechos que a lo mejor uno desde su torre de marfil, por decirlo de alguna forma, cuesta más ver, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer ese puente entre la administración y las personas que ven vulnerados sus derechos y sobre todo de una forma más rápida y un poco más ágil. No sé si tenéis alguno... Sí, yo diría, pues generar redes de apoyo y de cuidado desde los barrios, ¿no? Yo creo que es la clave para poder empezar a caminar. De decir algo, diría que creo que tenemos la obligación de ser empáticos. O sea, porque creo que una sociedad que ha perdido la empatía por el dolor ajeno, por las injusticias, que ha perdido la capacidad de que le duela las imágenes que vemos en los informativos muchas veces. O sea, una sociedad que no es empática es una sociedad que no va a mejorar. Entonces creo que tenemos la obligación, la necesidad de ser empáticos con el dolor ajeno y que solamente esa empatía nos va a propiciar a la hora de ejercer cambios, ¿no? Entonces, una vez tengamos esa empatía, que creo que de verdad lo pienso a nivel personal, además, que como sociedad estamos en grave peligro de perderla, porque al final estamos tan acostumbrados a ver desgracias que como que no nos pasan, ¿no? No nos atraviesan.
Una vez la hayamos recuperado esa capacidad de empatía, que pensemos que lo que no nos gusta hay que cambiarlo, si no te gusta, cámbialo, y hemos de ser quienes demos ese tirón de orejas a la Administración las veces que la Administración no llegue y las veces que haga falta, porque están ahí, porque nosotros los hemos puesto ahí. Entonces hemos de recordárselo todo el tiempo, porque hay veces que se les olvida también. Si no hay más preguntas, para terminar, quería compartir un poco lo que se ha dicho desde casa. Voy a resumir mucho, pero, por ejemplo, nos dan las gracias por estos imprescindibles, insoslayables e inaplazables proyectos tan relevantes. Y también, aunque esté feo porque nos están dando las gracias a la Fundación Mainel, pero quería compartir también un mensaje que nos ha llegado desde Guatemala. No voy a decir que la pandemia vaya a ser, bueno, sea algo que nos ha traído, pero por lo menos sí me quedo con esto que ha traído bueno la pandemia, es que nos ha enseñado a reunirnos de forma online. Gracias a Dios ahora hemos podido tener nuestro congreso presencial, pero también hay muchos desde casa y esto ha permitido que desde Guatemala nos estén escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, ver que encuentre el mensaje. Muchas gracias, Fundación Mainel, por favorecer a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros docentes y dirección de nuestra escuela Choqui, sector 5 y 6 de Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por apoyar el programa educativo y buscar su calidad. Y algún que otro mensaje también desde las escuelas de Guatemala. Con lo cual, bueno, me hace mucha ilusión, pero sobre todo por pensar que estamos conectados ahora, ¿no? Desde lo local, otra vez lo global, como dicen los ODS, y estamos conectados a través de la tecnología. Ya no digo nada más, les dejamos con la siguiente mesa con Arancheta. Gracias.